¿Usted no era de los que iba a las casas de los pelados que no que estaban capando clase en Medellín y los sacaba y los llevaba para el colegio otra vez? Eso para nosotros es fundamental. Y ahí voy en el relato de lo de Medellín. Miren, cuando nosotros llegamos de nuevo a la alcaldía, recibimos la ciudad con la tasa de deserción escolar más alta de los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque más de 30.000 pelados de Medellín se habían salido a estudiar. Y terminan muchos en la delincuencia. Muchos, y eso es un riesgo muy grande. ¿Yo qué hago siempre? Cojo un megáfono, me voy por las calles, tenemos un solo equipo que se llama El Colegio Cuenta con Vos y vamos preguntando quién no está estudiando. Pero los rectores de instituciones educativas nos deben pasar un listado de quién no va a estudiar y vamos y lo buscamos casa a casa y hacemos que el niño vuelva al sistema escolar. Cuando a mí me preguntan cuál es el golpe más duro que nosotros le damos a la criminalidad, más que las capturas que hay que hacerlas, más que las extinciones de dominio para quitarle la plata de lo que consiguieron por la mafia, es evitar que niños y jóvenes entren a esas estructuras criminales. Y para mí eso es un tema social muy bonito y lo hacemos permanentemente. Y gracias a eso hemos logrado recuperar miles y miles de niños y jóvenes que se habían salido de estudiar. Pero también tenemos el programa Parceros, donde le damos la oportunidad a jóvenes. ¿Se lleva largo tiempo? Claro. Nosotros ya durante estos años hemos sacado a muchos jóvenes que hacían parte de estructuras criminales y a otros que estaban a punto de entrar. Pero creamos también parceras, que son muchas de las mujeres en Medellín que por alguna razón, yo no soy nadie para juzgarlas, de por qué entraron dentro del trabajo sexual, pero sí soy todo como alcalde para apoyarlas y decirles, venga que usted tiene una segunda oportunidad. Y les damos una oportunidad de vida, y esas son las parceras. Y trabajamos también con los parceritos, que son los niños que están en sectores vulnerables, que algún día por alguna razón le hicimos una encuesta en las instituciones educativas y alguno decía, no, yo quiero ser el jefe de la banda. Y yo decía, eso no puede pasar. ¿Ese era el sueño? Entonces uno les dice, venga para acá, le vamos a enseñar desde la legalidad, no desde la ilegalidad, y los formamos en liderazgo, les damos talleres, les damos control de sus vidas. Y que viera de programa tan bonito, eso funciona espectacular y es un buen modelo. Entonces mira, yo sí le doy duro a las estructuras criminales, todo el día perseguimos esas bandas, le damos duro, le aplicamos con pruebas para que la fiscalía actúe y la fiscalía hace un trabajo importante, la justicia, la policía, todo el tema del ejército. Hoy tenemos las tasas de homicidios más bajas de los últimos 40 años en Medellín, hoy. Después de haber sido la ciudad más violenta en 1991, hágase esta idea, Gustavo. Casi que del mundo. Del mundo. Era la ciudad más violenta del mundo en 1991. 381 homicidios por cada 100.000 habitantes, Medellín. Eran 800 muertes por mes. ¿Sabe cuánto es el promedio hoy en Medellín por mes? 20 homicidios por mes. En mi concepto, la única tasa aceptable es 0, porque trata la vida. Pero tenemos la tasa más baja. Estamos por debajo de ciudades como Miami, Washington, Filadelfia, Detroit y por debajo de la gran mayoría de las ciudades de Colombia y de muchas de América Latina. Entonces yo le doy duro a las estructuras criminales, pero al mismo tiempo nosotros dedicamos sobre todo a los temas de educación. Tiene el presupuesto más alto, estamos renovando 421 sedes educativas públicas, estamos construyendo los 10 nuevos megacolegios. En escenarios deportivos yo le contaba que de 1.044 escenarios deportivos que tiene Medellín, recibimos destruidos 700. Acabados. Y se robaron la plata estos tipos. Todos los vamos a entregar nuevos. Estamos construyendo los recreos deportivos, que son edificios en altura de 4 o 5 pisos de diferentes disciplinas deportivas. Los recreos culturales, los grandes parques de ciudad. Cuando usted dice estos tipos, ¿qué era lo que se la pasaba haciendo el hermano del exalcalde Daniel Quintero en las dependencias de Medellín? Chanchullos, negocios. Él tenía una audiencia programada para el 3 de agosto y la aplazaron para el 25 de agosto. ¿Y por qué? No sé. Yo creo que sí es importante que la fiscalía, que en esos temas se apriete. Yo reconozco el trabajo que han hecho muchos fiscales alrededor de esos casos. Van 55 personas imputadas, incluyendo al jefe de la banda. Pero hay que seguir y a su echándole hermano, carbón a la locomotora. Pero sí es muy importante que teniendo las pruebas, los principios de oportunidad que han logrado de los principales testigos, que son los testigos más importantes, primero los cuiden, no dejen que los maten, y segundo, que se haga justicia. Eso es lo que la ciudad está esperando y está esperando el país. Pero mire esto, que usted vuelve y me pone el tema de ellos. En estos días salía un escándalo
del gobierno nacional. Y vuelvo y digo, el gobierno Petro fue criminal de principio a fin. Y no solo por estar relacionado con las estructuras criminales, sino que se rodeó de los peores corruptos. ¿Cómo le parece la provocación a Medellín y al país decir, un tipo que quebró el sistema de salud, que la gente está muriendo esperando medicinas y una cita, como lo hizo Petro, pero que aparte de eso, pone de superintendente de salud al que se robó a Medellín, como quien dice, vaya, acabe con lo poquito que dejé, y lo pone como símbolo? Entonces, ¿quiénes son los símbolos hoy? Los símbolos de la corrupción son los que están al lado de él. Entonces salía el escándalo en estos días de la Angie Rodríguez contando todo, el de estas otras hermanas Guerrero. Ese gobierno es solo un escándalo, es un solo escándalo. Y yo realmente creo que los colombianos tienen que mirar muy bien quienes habían ofrecido un cambio, pero ese cambio no fue para mejorar, fue para empeorar. Entonces, ahí va viendo usted de quiénes les gusta rodearse. ¿Cuántas veces se reunió usted como alcalde de Medellín o se ha reunido con Gustavo Petro en Medellín? No, hombre, Petro cuando fue a Medellín era subir criminales en la tarima. Nunca. ¿Nunca con usted? Nunca. Jamás. Nunca llegó y, alcalde, hablemos una mañana, tomemos un café. Jamás. Para hablar de los problemas de Medellín, ¿en qué le puedo ayudar? Jamás, todo lo contrario. Iba, hacía el tarimazo al frente de la alcaldía para que nos amenazaran y nos insultaran con las estructuras criminales, pero jamás hizo algo por Medellín. Él hizo mucho por los criminales que están en Medellín, pero no hizo nada por la gente de Medellín. La plata de los niños no la pusieron ni desde del ICBF, un desastre absoluto, la pusimos nosotros. Las grandes obras las dejó tiradas para Antioquia y para Medellín. Metro de la 80, nosotros hemos puesto ya más de 800.000 millones de pesos desde la ciudad, vamos bien en cronograma con el 52%, y Petro le va a quedar debiendo a la ciudad 326.000 millones de pesos de vigencias del año 2025 y 510.000 millones de pesos de este año. Ya se lo mostré al presidente electo Abelardo de la Espriella y al ministro de Hacienda, al doctor Miguel. Necesitamos que ¿qué regalito? Con esos recursos. Túnel del Toyo o la vía al mar. Mire, a mí me tocó, gobernador. Yo lo voy a contar, la vía al mar es un sueño que se tiene desde hace más de 100 años, de don Gonzalo Mejía. Es una idea de hace más de 100 años y apenas se está concretando. De María Emma, creo. Sí, señor. ¿Sí, cierto? Sí, señor. Era el abuelo de María Emma. María Emma estuvo hace poco también allá en la celebración del 20 de julio allá en el túnel del Toyo. Que es el mismo hombre de la primera película en Colombia. Sí, señor. Bajo el cielo antioqueño. Sí, señor. Un visionario. Sí. Son de esos hombres visionarios y se le debe mucho el país. Y aeronáutica también. También. En alguna época. También. Vale la pena que la gente, ya que estamos hablando de él, búsquese por ahí. Esos sí son héroes. Don Gonzalo Mejía, para que vea lo que es un buen referente. Claro. Exactamente. No los mafiosos, ni los corruptos, nada, bueno. Hace 100 años don Gonzalo Mejía tenía ese sueño de la vía al mar. Y a mí me tocó esta discusión desde que yo era concejal de Medellín por allá 2004, 2007 y luego del 2008 al 2011. Y empezó a darse una discusión de ciudad, inclusive muy liderada también por la Cámara de Comercio. Estaba Lina Vélez en ese momento, también estaba liderando esa discusión. De tener costa, pues tener la comida. Y Andrés Julián, estaba Andrés Uriel Gallego, ajá, que era en ese momento ministro de Transporte del gobierno Uribe, y se empezó a hablar de algo que llamaban las autopistas de la montaña. Así fue como nació el tema de la vía al mar. Y cuando el proyecto fue avanzando, se fue viendo que si no habían unos aportes grandes, se iba a varar. Desde el departamento de Antioquia e inclusive desde el distrito de Medellín o el municipio de Medellín, que sería la primera vez que un municipio invertiría recursos por obras por fuera de su jurisdicción, pero con una visión, con un norte claro, pensando en la salida al mar, en Urabá, en el puerto, fue hace años. Yo fui el coordinador de ponentes como concejal de Medellín de lo que hoy es la vía al mar, que en ese momento se llamaba la autopista de la montaña. Y acordaba que el municipio de Medellín pudiera invertir recursos por fuera de su jurisdicción, en obras por fuera de su jurisdicción. Y a mí me tocó desde el 2016, siendo alcalde de Medellín, destrabar ese proyecto, empezar a poner los recursos, y al día de hoy Medellín ha puesto 800.000 millones de pesos a valor presente para la vía al mar. Y el tramo que nos tocaba a nosotros entre gobernación y alcaldía ya se terminó, y ese tramo es donde está el túnel del Toyo,
que es el túnel más largo de América Latina, con 9.73 kilómetros, pero son más de 16 túneles, más de 20 puentes y viaductos. Nacional, y había otro tramo que era entre Santa Fe, Antioquia y Giraldo. Entre Giraldo y Cañas Gordas es el tramo que te acabo de contar donde está el túnel del Toyo, pero el tramo que le correspondía al gobierno, Petro lo dejó tirado en 54%. Y ahí fue donde pusimos los recursos, el gobernador Andrés Julián desde la gobernación y yo como alcalde de Medellín. Pusimos 342 mil millones de pesos más desde Medellín y Andrés Julián puso algo cercano a los 550 mil desde la gobernación y juntos estamos terminando el tramo que le correspondía a la nación. Y Antioquia y Colombia van a tener vía al mar, porque no es una vía, como decía Petro, que pasaba, es que por las fincas de los ricos de Llano Grande, eso es a lo que yo le digo un terremoto mental, eso no pasa por ahí, ni por el poblado, todo lo contrario. Vamos a mejorar en términos de tiempo, vamos a pasar de una vía que antes vos te demorabas por otro lado 8 horas hasta Urabá de Medellín, vamos a pasar a 4 horas. Y el año entrante, antes de terminar el año, vamos a estar entregando la vía al mar para los colombianos. Y pensá en esto estratégicamente, Gustavo, como un corredor estratégico de país. Tenemos ya Puerto Antioquia, que eso disminuye fácilmente los costos logísticos entre un 30, 40 o 50% para los productos colombianos. Y para Antioquia, que es el departamento más exportador. Y piense, por ejemplo, que algún día llegara a pasar algo en el canal de Panamá, que ojalá nunca pase, pero un bloqueo, alguna cosa. Vamos a estar desde el puerto de Urabá hasta el puerto de Buenaventura en vías de buenas especificaciones, gracias a esta vía al mar y a las otras vías, a 9 horas. Esto es pensar en país. Entonces, desde Antioquia y desde Medellín le estamos entregando es una vía competitiva al país. Espectacular, pero además ya con puerto. Y no va a ser el único puerto. Urabá va a tener otros puertos. Y también, con el gobernador, con EPM y nosotros con la alcaldía, vamos a dejar listo también y comenzando las obras del acueducto de Urabá. Estamos pensando en esa región y en todo lo que viene.